los últimos años el teatro se ha visto envuelto en dificultades económicas. La subida del IVA cultural del 8 al 21% en 2012 ha perjudicado al sector. Aún así, son muchos los que se enfrentan a los obstáculos para dedicarse a su vocación. En Husmeando entre bambalinas hemos querido hablar con gente del mundo de las artes escénicas para que compartiesen con nosotros sus proyectos y dificultades. Bueno, el proyecto CEOMAI, en el que no solo estamos nosotros, sino un taller de teatro y luego 250 estudiantes que dirige Rosa Fernández para montar un musical, nace como compañía en el momento en que entra en vigor la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, en la que se retira la asignatura curricular de tercero de la ESO dedicada al teatro. Y justo en ese momento nosotros tomamos la determinación de fundar una compañía de teatro para que el proyecto musical del Julio Verne pudiera seguir adelante, porque si no hubiéramos tenido que dejar de llevarlo a cabo. El microteatro nació en el año 2009 en un antiguo prostíbulo, que era un espacio en el que se hacían diferentes actividades culturales, y en ese momento se estaban haciendo varias exposiciones. Y Miguel Alcantuz, que fue el creador del proyecto, fue a ver una de esas exposiciones. Le ocurrió que esas pequeñas habitaciones, que antiguamente habían sido un burdel, que en ellas se podía hacer algo de teatro. Y que todas estuvieran bajo una misma temática, que era por dinero, en relación también a la prostitución. Y también, de alguna manera, la prostitución y cómo se prostituye el teatro y la cultura. Entonces se utilizaron algunas de esas habitaciones para, durante varios fines de semana, hacer diferentes obras. Y así fue como nació el proyecto de microteatro en el año 2009 en un antiguo prostíbulo de la calle Ballesta. Fui uno de los primeros estudiantes que participó en aquellos primeros talleres de teatro, y desde entonces el proyecto ha ido creciendo, ha ido profesionalizándose, se ha ido haciendo cada vez más grande, tanto en complejidad como en el número de personas que se han sumado a él. Poco a poco el proyecto se ha ido acercando a lo que sería una compañía profesional de teatro. Las dificultades son las que están asociadas a cualquier proyecto cultural que se intente poner en práctica en España, es decir, son infinitas. Las más grandes a nivel económico, que siempre hemos tratado de compensar con mucha ilusión y con nuestro trabajo como equipo. Las otras dificultades, las que podemos subsanar trabajando y buscándonos las mañas, siempre hemos conseguido salvarlas. Ellos son estudiantes de la ESO y de bachillerato y tienen que enfrentarse a un método de trabajo escénico muy complejo, tienen que montar obras que son alejadas de su contexto social y de su contexto incluso de edad, porque tienen que representar a personajes mucho más mayores, con una existencia mucho más compleja que la que pueden tener ellos. Ponerse en ese lugar, aprender a ponerse en el lugar de esos personajes, es una gran dificultad siempre, pero lo salvamos con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con la palabra clave del proyecto CEOMAI, que yo creo que es la ilusión. El teatro es un concepto teatral de 15 minutos, las obras de microteatro duran 15 minutos o menos, para un máximo de 15 espectadores en aproximadamente unos 15 metros cuadrados. Además se ha mantenido ese primer concepto en el que todas las obras giran en torno a un mismo tema. Cada mes va cambiando el tema, pero siempre todas las obras son diferentes lecturas, diferentes visiones sobre lo mismo. La financiación del proyecto en un primer momento fue privada, fueron diferentes socios, muchos de hecho, bastantes, los que pusieron en marcha el proyecto, y luego ya una vez se empezó a rodar, pues ya ha sido autogestión. Gade Martínez nos ha enseñado las instalaciones de microteatro y hemos podido ver las diminutas salas de las que nos hablaba. Allí nos encontramos con Mónica, una actriz que quiso compartir con nosotros su experiencia en esta compañía. Es mi primera obra de microteatro, esta que es la primera, ha sido a través de Gala, que es la directora del montaje que estoy haciendo en tiempos de, y ella me vio en un casting hace muchos años y siempre me ha ido llamando. Teatro tipo micro, tiene una estructura muy profesional, pero obviamente el ambiente es más desenfadado. En un teatro, por ejemplo, como en María Guerrero, en el Centro Dramático Nacional, hay un equipo para mover un brazo, pues hay, no sé, 50.000 personas o 100 personas, 50 que trabajan en pro para que todo salga bien y todo sea un reloj. Aquí el reloj cuenta con tu trabajo y con tu
con tu fuerza. Allí también, pero más en el cometido de ser actriz. Aquí tanto tienes que subirte y colocar un foco, como tienes que traerte la ropa, o como tienes que... Bueno, pero mola más, porque tiene también un rollo más indie. Me encanta este tipo de acción, que el público esté tan cerca que lo puedas mirar a los ojos. Creo que conectas de una manera directa. Es más, incluso hay veces que si no se tiene mucha experiencia como espectador de micro, la gente se queda de joder, qué cerca están. Pero para mí, maravillosa. Yo prefiero ver ojos que ver un foso negro. Cuando estás tan cerca y ves unos ojos, me parece mucho más fácil poder ver y poder contar y explicar. A mí me gusta mucho. Bueno, yo creo que Microteatro era un proyecto ambicioso desde el primer momento. Y aunque el boca a boca fue lo que le hizo triunfar, digamos, eso es duro, porque claro, para que el boca a boca haga efecto, primero hay que pasar algunos meses, incluso algún año de trabajo con un beneficio menor. Actualmente el proyecto no cuenta con ninguna subvención, sí contamos con el apoyo de algunas instituciones, el Ayuntamiento de Leganés, la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es favorable a que este proyecto se desarrolle en el centro, y luego hemos contado con un gran apoyo por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ha permitido realizar este proyecto en su auditorio, que es un teatro con todo el equipamiento y uno de los mejores teatros de la Comunidad de Madrid. En el teatro se cuentan cosas y se cuenta de una manera que en otros medios no es posible. Por medio del teatro se abre un nuevo canal para comunicar ciertas cosas que de otra manera, bueno, pues a veces es menos eficiente, ¿no? No sé, yo creo que la cultura y el teatro son súper necesarios y abren la mente y abren el espíritu. Debería de estar en todas las... desde que somos pequeñitos. El auténtico pago para nosotros es la experiencia recibida, la posibilidad, la oportunidad de trabajar de cerca con jóvenes que se están iniciando en el mundo del teatro, que quieren dedicarse de forma profesional al teatro, la oportunidad de sembrar en ellos eso que llamaba Galcerán el veneno del teatro, esa especie de deseo que va creciendo y que cada vez se hace mayor. La mayor suerte que yo puedo tener ahora mismo a nivel profesional es estar con ellos y poder inocularles también ese veneno del teatro.